Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Hoy voy a tocar los temas los viajes de Pizarro y la conquista de Tahuantinsuyo. Soy el alumno Jairo Santiago Ruiz Chanco, en el curso de Historia y docente Adamaris Espinosa Chanco, del grado segundo B de secundaria, del Colegio Corazón de Belén. Vamos a hablar de los tres socios, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernández Duque, y acerca del primer viaje de Pizarro. Bueno, comenzamos. El proyecto de Levante. La corona envió un nuevo gobernador para la Castilla de Oro, Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedro Arias, quien trasladó la sede de su gobernación a Panamá. En esta ciudad se gestó la empresa que posteriormente conquistaría el Tahuantinsuyo. En la empresa de Panamá hacía 1524 vivían en Panamá. Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Dos militares españoles que habían participado en numerosas exploraciones en tierras americanas. Ambos estaban interesados en organizar una incursión a Virú, pero carecían del fondo para hacerlo por ello. Se asociaron con el vicario de Panamá, Hernando de Luque, quien al parecer era testaferro de Ricord comerciante Gaspar de Espinosa. Los tres personajes parecían hacer parte de la historia como los socios de la conquista. Según el contrato, se estableció que Pizarro se encargaría de la dirección de los huestes, Almagro de la provisión de los hombres y de los alimentos, y Luque de los fondos económicos. Las ganancias obtenidas se repartirían en partes iguales. Primer viaje de Pizarro entre 1524 y 1525, llamado la exploración. Fue un fracaso. Partió desde Panamá en dos barcos, un liderado por él y el otro por Diego de Almagro, explorando la costa enfrentando dificultades como la falta de alimentos y los ataques indígenas. Durante este viaje bautizaron lugares como Puerto de Hambre y Pueblo Quemado, tras el enfrentamiento en el que Almagro perdió el ojo. Segundo viaje de Pizarro fue entre 1527 y 1528. Fue el viaje de descubrimiento que confirmó la existencia de la riqueza en el Imperio Inca. Los españoles llegaron hasta Tumbes y el río Santa, donde encontraron la ciudad de la que hoy es actual Tumbes, a la que llamaron Nueva Valencia, del Mar del Sur. A pesar de las dificultades, el incidente de la Isla del Gallo y descontento de los soldados, 13 hombres decidieron seguir con Pizarro, lo que llevó a la expedición a Tumbes y a regresar a Panamá para informar de su hallazgo y preparar la conquista. Tercer viaje de Pizarro, de 1531 a 1533, fue la expedición de invasión al Imperio Inca, que culminó con la captura de Atahualpa en Cajamarca en noviembre de 1532. La obtención de un gran rescate y la posterior evacuación del Inca en julio de 1533. Este viaje, que comenzó como la partida de casi 200 hombres desde Panamá, también incluyó la fundación de la primera ciudad española en Perú, San Miguel de Tangara, y sentó las bases para la conquista española de la región. La capitulación de Toledo. En 1529 Francisco Pizarro se presentó a la corte de Carlos I y ambos firmaron la Capitulación de Toledo, instrumento jurídico a través del cual empresas conquistadoras recibirían el apoyo de la corona española. Según este documento, Pizarro fue nombrado adelantado capitán general, gobernador y alguacil mayor de todos los territorios que descubriera. Diego de Almagro recibió la gobernación de duque de Tumbes, título de hidalgo y una renta anual. Hernando de Luque sería designado protector de los indígenas. La poca equidad entre lo otorgado a Pizarro y a Almagro dio origen a serios enfrentamientos entre ambos.
La causa de la caída de Tahuantinsuyo. Hoy es posible entender como un poderoso imperio de varios millones de habitantes y con ejército debidamente preparado para la guerra, fue sometido por un reducido grupo de europeos. Factores siguientes favorecieron este desenlace: la fragmentación étnica y política del Tahuantinsuyo. La división entre los incas y los pueblos que habían dominado fue determinante para el triunfo de los conquistadores españoles. La guerra civil. Tras la muerte del inca Huayna Cápac, sus dos hijos lucharon entre sí por el control del Tahuantinsuyo. La alianza entre los españoles, utilizando una política ambigua. Los españoles lograron aliadas entre los pueblos contrarios a los incas, a la vez que obtenían la confianza de una parte de la nobleza inca. La superioridad tecnológica. Los elementos traídos por los españoles, como el hierro y las armas de fuego, fueron decisivas para su victoria. Las enfermedades traídas por los españoles en el Tahuantinsuyo. Las nuevas enfermedades causaron una crisis demográfica sin precedentes. Las consecuencias de la conquista del Tahuantinsuyo. Los primeros contactos entre los españoles y los indígenas fueron muy difíciles, debido a la incapacidad de cada grupo para entender las costumbres de otro. El encuentro entre dos mundos tan distintos tuvo consecuencias políticas, económicas y sociales. Consecuencias políticas y consecuencias económicas. Consecuencias políticas. Cambio de gobernante. Los pobladores del Tahuantinsuyo ahora estaban sometidos al mandato del rey de España, ya no del Inca. Pérdida de distribución entre las autoridades y la población. Como la conquista española, los indígenas dejaron de recibir la devolución de lo que tributaban. Consecuencias económicas. Cambio de los tributos. La población tenía que abandonar los tributos. Ahora hay monedas incluso en periodos de sequías a malas cosechas. Instauración de la mitad española. El trabajar indígena en favor de los conquistadores era obligatorio, a pesar de lo que se brindaban las condiciones adecuadas para realizar sus labores en los campos de cultivos o en las minas. Consecuencias sociales. Establecimiento de las reducciones. Se crearon pueblos donde se agrupaban a la población indígena para administrarla mejor. No se tomó en cuenta que el estilo de vida de los indígenas estaba caracterizado por desarrollarse en la parte alta de los Andes y mirar estacionalmente de un lugar a otro para aprovechar los recursos de los indígenas. Pisos ecológicos. Nueva religión. Se sustituyeron a los dioses andinos por el dios del cristianismo. Se edificaron templos católicos sobre aquellos que estaban dedicados a las deidades del Tahuantinsuyo. Además, se inició un proceso de extirpación de idólatras para asegurarse de que los indígenas no siguieran adorando a sus antiguas divinidades. Caída demográfica. Se estima que en el 1532 la población de Tahuantinsuyo ascendía a 9.000 habitantes, pero en 1620 llegando solo a 6.070 habitantes. Ellos se debían de la alta mortalidad causada por las guerras de conquista y la epidemia de la hambruna, causada por el abandono de tierras de cultivo y trabajo extenuante al que eran sometidos los indígenas que trabajaban en las minas. Bueno, eso es todo. Gracias por lo comprendido.